Diputados en San Lázaro batean la reforma electoral. Morena se queda sin el apoyo de aliados y se suman al rechazo de la iniciativa con la oposición. Taxistas generaron caos en los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un maratónico bloqueo. Las autoridades realizarán operativos en las terminales. Denuncian el caso de un alumno de secundaria de Morelos, quien fue tableado por otros compañeros por negarse a consumir drogas. La Secretaría de Educación ya investiga el caso. Y crece la tensión en el estrecho de Hormuz luego de que buques fueran atacados. Kuwait culpa a Irán de estar detrás de estos bombardeos. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. En nombre de su titular Pedro Gamboa le doy la bienvenida, pero sobre todo lo invito para que se quede los próximos minutos porque hay mucha información. Justo arrancamos, ya lo habíamos dicho, ya era algo muy cantado. La oposición, PT y Partido Verde, lo dijeron, incluso ayer se lo presentamos, rechazaron la reforma electoral en la Cámara de Diputados, por lo que no se logró la mayoría que se necesitaba para su aprobación. Mi querido Fer Damián, tú estuviste dándole seguimiento. Cuéntanos. Muy buenas noches, Lili, siempre un gusto saludarte. Efectivamente, el Pleno de la Cámara de Diputados finalmente consumó el rechazo a la propuesta de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral. La votación fue de 259 a favor, 234 en contra y una abstención, con lo cual pues no se alcanzó la mayoría calificada de 2/3 partes necesaria para avalar una reforma constitucional. Los saldos fueron la división de los grupos parlamentarios del oficialismo, Lili. Hay que señalar que junto con la bancada mayoritaria de Morena, votaron también a favor del proyecto 12 legisladores del Partido Verde y uno del PT, a pesar de que estas bancadas aliadas de Morena en su mayoría votaron contra el proyecto. A su vez, 3 legisladores morenistas se sumaron al Partido Verde, al PT y a la oposición con votos en contra del proyecto. Relevante decir, Lili, que una vez desechada la reforma constitucional, tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como su bancada morenista aquí en el Palacio de San Lázaro, pues han anticipado ya la intención de impulsar un plan B en materia electoral. Se trataría de un paquete de reformas a la ley secundaria en este tema y que, entre otros aspectos, según se ha dicho, pues incluiría temas irreductibles para la titular del Ejecutivo, como la reducción del costo electoral, probablemente la compactación de estructuras en el INE, además de plantear pues la reducción a otros temas que pues en principio se pretendía hacer a través de la reforma constitucional, pero ahora se intentaría por esa vía. Este tema fue asunto de debate durante la sesión de este día en la Cámara de Diputados. Si tú gustas, vamos a ver parte de lo que se dijo al respecto. Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral. Es que ¿quién los entiende? No supuestamente este era el plan C. El plan B es regresar a la imposición por leyes secundarias de lo que incapaces de lograr en la Constitución buscan hacer con trampas. Así es, Lili, pues a la espera de estas iniciativas, probablemente la próxima semana ya se estarían enviando aquí a la Cámara de Diputados y ver cuál será el trámite que se le daría. Perfecto, Fer, muchísimas gracias por el reporte. Muy buena noche. Buenas noches. Y seguimos con esto porque cómo se distribuyeron los votos en esta reforma electoral. Ya Fer nos comentaba, nos daba un pequeño avance. Como se preveía, claramente, se lo decíamos, la mayoría de los diputados de Morena votó a favor.
También lo mencionaba Fer, hubo 3 legisladores de Morena que se pronunciaron en contra y fueron Gisela Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santi Montemayor. Y 4 más, pues no buscaron muchos problemas. La verdad es que ese tema de la ausencia siempre resulta una buena salida. ¿Quiénes fueron? Manuel Espino, Jesús Jiménez, Iván Peña y Olga Sánchez Cordero. En el Partido Verde, la mayor parte de sus integrantes votó en contra. 12 respaldaron la reforma. Anabel Costas, las tiene usted ahí en pantalla. ¿Quiénes son los que votaron? María del Carmen Cabrera Laguna, José Brana, Carlos Canturrosas, Manuel Cota, en fin, ahí los tiene usted en pantalla. Quienes votaron a favor, los 12 legisladores, pero también hubo abstención, una de Raúl Bolaños Cacho. ¿Qué pasó con los diputados del Partido del Trabajo? También se pronunciaron mayoritariamente en contra. Solo uno votó a favor. ¿Quién fue? Ahí lo tiene usted en pantalla. Fue Jesús Corral Ordóñez y estuvo ausente el legislador José Alejandro Aguilar. Así más o menos el panorama de la votación. Mientras tanto, que obviamente el PRI votó en contra, pero ahí también destaca la ausencia de Marcela Guerra. Mientras que por el PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma de manera unánime. La diputada independiente del movimiento del Sombrero, Guadalupe Mendoza Arias, también emitió su voto en contra. Ahí está, lo tiene usted en pantalla. Quiénes sí, quiénes no y quiénes, pues, de una manera más tibia, prefirieron ausentarse. Ante la previsión de que la reforma electoral pudiera ser desechada, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado que presentará otras iniciativas en la materia y pese al resultado insistió en que está muy satisfecha de haber enviado la propuesta. Ya depende de cada legislador y legisladora. Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa, pues ya depende de los legisladores cómo van a votar. Pero nosotros cumplimos y para mí pues eso es muy importante. Y ya después del debate y del resultado pues ya presentaremos otras iniciativas. Por cierto que en estos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum está en una reunión con los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Ricardo Monreal. Ahí también se encuentran el líder de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco. Previo a entrar a Palacio Nacional, Monreal adelantó que pues es probablemente que revisen este plan B de la reforma electoral. Estaremos muy pendientes. Si llegasen a salir, mientras dure este espacio, lo estaremos informando en todo momento. Mientras que en entrevista para Milenio, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, dijo que en breve ya se comenzará a trabajar en esta alternativa legislativa. Es reunirnos, te lo adelanto, desde el día de hoy, con nuestros partidos aliados, con los partidos del Trabajo y el Partido Verde, a construir juntas y juntos este plan B. Este plan B tendrá que ver también con ciertos aspectos que a la presidenta de México varias millones de mexicanas y mexicanos le han reclamado y le han pedido. Agradezco mucho que nos tome la comunicación Dolores Padierna, le recuerdo, ella es vicecoordinadora de los diputados de Morena. ¿Cómo está, legisladora? Buenas noches. Muy buenas noches, Liliana Sosa. Muchas gracias por esta entrevista. Pues aquí a las órdenes de tu amable audiencia. Muchas gracias. Quisiera saber, en primera instancia, cómo queda, yo creo que todo el mundo nos preguntamos, cómo queda la relación de Morena con todos sus aliados de PT y Partido Verde Ecologista. Estamos, pues, todavía firmes en esta coalición para el 2027, para el resto de las reformas legislativas. ¿Sigue firme la relación con estos dos partidos o hubo una ligera fracturita? Sigue firme la coalición con el de Morena, PT y Partido Verde. Es la primera vez que no coincidimos, pero hemos aprobado todo juntos, 28 reformas constitucionales, como 117 leyes, hemos votado juntos y vamos a seguir juntos. En este tema de la reforma electoral, que es constitucional, no se reunió la mayoría calificada y se habló con el PT y con el Verde que con respeto a ellos, esta vez no íbamos a coincidir, pero que juntos, como Cuarta Transformación, vamos a construir
el plan B. Morena tiene mayoría simple para lograr reformas a leyes, pero lo queremos hacer como cuarta transformación, es decir, Morena, PT y Verde. Ok, todavía estarían, entonces, lo mencionaba hace rato también el vocero y lo reitera usted, estarán buscando dentro de este plan B, dentro de estas leyes secundarias, llegar a una conciliación con los partidos de oposición. ¿Por qué no se logró entonces hacerlo desde antes con reformas constitucionales? Si al final, pues también van a seguir con esta plática y discusión para llegar a algún acuerdo. Pudo haber sido el tema de las plurinominales, que esas sí están amarradas a la Constitución. Ese tema sería inmodificable sin la Constitución, pero otros temas son muy coincidentes. De hecho, tanto el PT como el Verde siempre dijeron que estaban de acuerdo con el 95% de la propuesta, menos con el tema de las plurinominales. Y tal vez tampoco coincidan con el tema del financiamiento, de reducir el financiamiento a los partidos. Pero, por ejemplo, en la propuesta viene la consulta popular en el artículo 35. Eso ya está regulado, ya está legislado en la Constitución. ¿Qué es lo que proponía ahora? Bueno, que también los estados y los municipios hagan eco de la democracia directa, que esté allí la consulta popular, el plebiscito, el referéndum. En esto no jalan el PT y el Verde, sí jalan. Sí. Estamos de acuerdo en que la democracia directa, que es una causa de la izquierda desde hace mucho tiempo, se concrete. En el artículo 41 toca la reducción del financiamiento público a los partidos. En eso podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en otros temas que toca el artículo 41. Por ejemplo, el de las acciones afirmativas hacia personas indígenas y afromexicanas. Hasta tenemos el estudio. Sí. En esto jala el PT y el Verde, sí jalan. Básicamente los dos puntos que siempre estuvieron hablando ellos, acciones afirmativas para personas indígenas y afromexicanas. Sí. Legisladora, le mencionaba, reducir el financiamiento de radio y televisión, pues discutamos con ellos en qué términos y cuánto. Okay. Pero estarían de acuerdo también en regular todo eso. Oiga, diputada, viene la modificación. Ay, creo que no me escucha. Sí. Oiga, es que sí, básicamente lo que más, incluso abiertamente en las declaraciones ellos hablaban que tenían pues temitas con el tema de las pluris y el financiamiento. Nada más para dejar en claro, tengo entendido lo que me acaba de decir es que el tema de las plurinominales está en la Constitución y ese sí no se podría modificar en las leyes secundarias. Así es. Pero el financiamiento sí se puede modificar. Financiamiento sí. Y ahí es donde buscarán llegar a un acuerdo con ellos, asumo. Sí, la fórmula es constitucional, pero la fórmula del artículo 41 se refiere a una multiplicación de el número de ciudadanos inscritos en el padrón por 65% de la UMA. Okay. Ese es lo que viene en la Constitución. La propuesta de la presidenta era la multiplicación de los ciudadanos inscritos en el padrón por 48% de la UMA. Lo reduce. Nosotros, ¿qué proponemos? Pues que se modifique el padrón, porque el padrón, hoy por hoy, no es cierto que seamos 102 millones de ciudadanos que puedan votar, que puedan votar. Es mucho menos, solo que nadie se puede dar de baja del padrón. Entonces, por ejemplo, pongo el tema de Morena, pues somos 12 millones, pero ya habíamos presentado un padrón de 3 millones. Hacer ese cruce, pues lo tiene que hacer el INE, pero no sabemos si lo hace. Entonces tenemos que hacer como el padrón para que se reduzca el padrón y se pueda reducir el financiamiento. Pues que se actualice, ¿no? Más bien dicho, el padrón, como usted dice, no se puede dar nadie de baja como tal, más bien una actualización.
una actualización del padrón, un padrón confiable, no la sumatoria de todos los padrones que entregan todos los partidos, porque entonces es un cuento de nunca acabar. Se suma y se suma y se suma. Todavía están ahí todos los que éramos del PRD y ya no estamos en el PRD, somos de Morena, pero aparece un padrón de 6 millones en el PRD y ni en sueños el PRD tiene 6 millones, etcétera. Entonces se tiene que hacer una depuración objetiva del padrón para que sea una cifra verídica y se multiplique por lo que actualmente dice la Constitución, el 65% de la UMA. No bajamos la UMA, pero sí se actualiza el padrón con un padrón confiable. Claro, y ahí se modifica. Oiga, legisladora, finalmente, pues ya estaba previsto lo que ocurrió hoy en Diputados, está muy cantado. ¿Ya se está empezando a trabajar o cuándo podríamos tener vistas de estas de modificaciones a las leyes secundarias? El lunes pudiéramos tener una propuesta. Ya, de momento, una propuesta para platicar con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Este escenario era previsible y se empezó a trabajar el plan B, que es a través de leyes alcanzar las propuestas en las que coincidimos que se puede llegar a un acuerdo vía leyes. Perfecto. Diputada, yo le agradezco muchísimo estos minutos, ha quedado mucho más claro todo este panorama y sobre todo era importante que la gente supiera qué sí se puede, qué no se puede, cómo lo lograría en este plan B, ya después de que se concretó algo tan anunciado. Gracias, legisladora, como siempre, un abrazo. Gracias, Liliana. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Oiga, nos vamos a la actividad del Senado. Hubo varias reacciones también sobre este tema del rechazo a la reforma electoral por parte de los diputados y Liliana Padilla estuvo presente. Cuéntanos qué fue lo que se dijo. Hola Liliana, muy buenas noches, te saludo desde el Senado de la República y aquí, mientras en la Cámara de Diputados se rechazaba la reforma electoral, esta iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí en el Senado se dan diversas reacciones, tanto de Morena como de los partidos aliados, mientras Manuel Velasco, el coordinador del Partido Verde, ratificaba esta alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo de cara a los comicios de 2027, pues también un integrante de su bancada, Armando Melgar, decía que rechazarán todas aquellas reformas, aquellas modificaciones que atenten el marco constitucional. Sin embargo, del lado de la bancada de Morena fue el guerrerense Félix Salgado Macedonio quien criticó a quienes votaron en contra de esta reforma electoral y así lo hizo. Vamos a escucharlos. Van a pasar al muro de la traición los que voten en contra. No, pues imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la cuarta transformación. Y luego de repente, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás. Si advertimos que si pretenden hacer modificaciones, ¿sí?, que van más allá de la Constitución, es decir, cambiar reglas que están en la Constitución a través de leyes secundarias, pues nuestro voto, aunque no haga la diferencia, porque ellos tienen los votos de la mitad más uno, pues será un voto en contra y un voto de protesta. Comentarte también que en el Pleno del Senado se discutió esta reforma, una iniciativa que envió también la presidenta Claudia Sheinbaum para ajustar estas llamadas pensiones doradas. Había el caso de algunos exfuncionarios, por ejemplo, de Luz y Fuerza, que recibían hasta $1,000,000 al mes. Así pues, esta reforma constitucional acota estas pensiones y jubilaciones y solamente se toparán a la mitad del salario de la presidenta de la República, es decir, 70,000 pesos. Con ello se busca ahorrar 5,000 millones de pesos anuales y ajustar diversos sectores, tanto Luz y Fuerza, Pemex y algunos organismos descentralizados del gobierno. La oposición votó a favor de esta reforma, sin embargo, hizo algunos señalamientos respecto a si esto impactaría en la retroactividad o por qué no se incluyó a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial. Así las cosas en el Senado de la República, Liliana. Bastante actividad, mi querida Liliana, muchísimas gracias. Abrazo grande. Seguimos pendientes, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Oiga, hay otro tema también importante. El día de hoy el gobierno federal y empresarial también fijaron
en 23.99 pesos el tope del litro de gasolina magna. Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, señaló que se renovó el convenio con los gasolineros. Además, dijo que establecer un acuerdo especial por el alza de los precios del diésel debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no es estrictamente necesario. Esta mañana, se lo mencionamos ayer, taxistas bloquearon los diferentes accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por más de 3 horas. ¿Qué buscan? Exigen a las autoridades que los taxis por aplicación no operen en las instalaciones aeroportuarias. Aquí un recuento de lo que se vivió la mañana de hoy. Momentos de tensión que terminaron entre jaloneos y empujones fue lo que se vivió este día tras la manifestación de taxistas que operan en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pasadas las 10 de la mañana, los permisionarios cumplieron su amenaza de manifestarse y bloquear accesos a las terminales, lo que provocó afectaciones a pasajeros y un fuerte congestionamiento vial en los alrededores de la terminal aérea. Integrantes de las 11 empresas de taxis que operan dentro del aeropuerto se concentraron en distintos puntos estratégicos de las terminales 1 y 2, apoyados con unidades estacionadas sobre las vialidades y pancartas de protesta, exigiendo a las autoridades federales atender sus demandas relacionadas con la operación de los taxis por aplicación. También hemos tenido diálogo con Secretaría de Gobernación y con la SICT. Sin embargo, ese diálogo no ha arrojado resultados. Seguimos teniendo a la baja nuestro servicio aquí en el aeropuerto. Más de 3,000 viajes se pierden diariamente por el servicio de plataformas. Algunos pasajeros tuvieron que caminar varios metros para poder abordar sus vuelos, mientras que otros fueron apoyados por policías. Los taxistas aseguraron que no existe piso parejo en la prestación del servicio frente a plataformas digitales de taxis. No pagan una licencia federal, ¿sí? No pagan una tarjeta de identificación aeroportuaria, ¿sí? No pagan las contraprestaciones que nosotros pagamos mes con mes. Ellos pueden dejar pasaje y no pueden cargar, y aún así lo siguen haciendo. Indicaron que buscan establecer diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para intentar resolver el conflicto. Que se respete la ley vigente, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Cerca del mediodía, la comisión negociadora sostuvo una mesa de trabajo con autoridades del aeropuerto, donde se llegaron a acuerdos por lo que desactivaron la manifestación, que duró más de 3 horas. Creo que nos fue bien como resultado. Accedió a solicitar la presencia de la Guardia Nacional en la zona federal del aeropuerto para realizar operativos, no de manera inmediata, hay que decirlo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó los acuerdos a través de su cuenta de X. Vámonos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos, hay más información. Primero, Oiga, estas imágenes que acabamos de ver fue lo que ocurrió recientemente en 2 planteles de Morelos por el consumo de drogas. En el primer caso se viralizó este video en el que un estudiante de la secundaria técnica número 6 en Atlayacapan es colgado de los pies y tableado por otro adolescente. Y es más, otro atrás está viendo como si nada, Esto como presunto castigo por negarse a comprar estas sustancias. Mientras que en el municipio de Ocuitico, la Dirección General de Educación Básica pidió a las autoridades investigar este caso, donde un grupo de jóvenes inhala, pues lo que aparentemente sería cocaína en un bachillerato. La Secretaría de Educación del Estado informó que los casos ya son atendidos y que en la secundaria, donde el alumno fue tableado de esta manera, se instalarán cámaras conectadas al C5. Esa es su manera de reaccionar ante esta problemática de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Tenemos que estar con esta forma de tener contacto con los jóvenes, buscando eso, que no tengan algún tipo de consumo, ni mucho menos. Un tema que está dado al área de prevención del delito y áreas de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con nuestros jóvenes al interior. Eso creo que es algo importante. Pero creo que avanzamos mucho ayer con muchos padres y madres de familia, y así estaremos por todo el estado. Bueno, ellos dicen que con esto va a funcionar.
ya estaremos viendo de que menos pues, ver atender al niño que fue golpeado. Claramente se puede ver con la policía cibernética, ver los videos, pues echarle ganas, ¿no?, al tema para de verdad atenderlo. Oiga, siguiendo en Morelos, esta mañana la Fiscalía del Estado informó que Miranda, la joven, la estudiante de 17 años de edad del CETIS 122, que había sido reportada como desaparecida, ayer también hablamos de este tema porque el lunes fue su reporte, fue localizada con vida luego de un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad tras activarse el protocolo ALBA. Las autoridades realizaron los procedimientos para brindarle la atención necesaria y notificar a sus familiares sobre su hallazgo. Una muy buena noticia. Oiga, en Veracruz, un estudiante del CEBETIS número 47 de Córdoba apuntó con una pistola a la cabeza de una compañera dentro del salón de clases. Esto quedó grabado, evidentemente, y se difundieron las imágenes. Las autoridades del plantel informaron que el objeto utilizado del alumno era una pistola de juguete. Menos mal, ¿verdad? No obstante, indicaron que se activaron los protocolos correspondientes para atender la situación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y de la Marina acudieron al plantel para revisar lo ocurrido y coordinar acciones preventivas. Otro caso que le presentamos ayer fue el de la madre de una niña de 8 años en Hidalgo, quien fue golpeada por presuntos familiares del agresor sexual de su hija, de esta pequeñita. Un juez, después de que él dijo que sí había cometido el abuso sexual, un juez le pareció muy oportuno que hiciera trabajo comunitario como sentencia, como castigo a un violador. Bueno, pues ahora se ha dado a conocer otro caso en el que ya se cuestiona el actuar de este juzgador y Guadalupe Trejo nos tiene todos los detalles. Guadalupe, ¿cómo estás? Liliana, ¿qué tal? Muy buena noche para ti y para todo el auditorio de Milenio Televisión. Efectivamente, después de que dimos a conocer este caso ocurrido en el municipio de Apan, donde el juez Alejandro Ramírez, pues justamente sentenció a un hombre que abusó sexualmente de una pequeñita de 8 años a cumplir solamente 284 jornadas de servicio a la comunidad, se revivió otro caso polémico también de este juzgador, el cual habría ocurrido en agosto del año pasado, donde vinculó a proceso a una mujer por romper el teléfono celular de su pareja. Para poner un poquito en contexto la situación, comentarte que en septiembre de 2024 la mujer pues interpuso inicialmente una denuncia por violencia familiar en contra de su pareja sentimental. Al enterarse el hombre de esta situación, pues también procedió a integrar una carpeta de investigación en contra de la mujer, alegando también violencia familiar patrimonial justamente por este teléfono celular. Informarte que pues a través de redes sociales ha sido dada a conocer justamente parte de la audiencia de vinculación a proceso en contra de esta mujer, donde incluso la defensa de la imputada pues le argumentaba al juez que esta situación que se pretendía vincular a su defendida pues podría consistir en una violencia de género, puesto que también el teléfono celular ni siquiera era del hombre, por lo que no se afectó su patrimonio. Presentaron facturas que acreditaban que el teléfono celular fue adquirido por la mujer. Pese a estos argumentos de la defensa, el juez consideró que al tratarse de un bien, un teléfono celular que fue adquirido en el matrimonio, pues ya formaba parte justamente de la pareja. Desechó los argumentos de la defensa de manera contundente para dar esta vinculación a proceso en contra de la mujer. Y pues si te parece, escuchamos parte de esta audiencia porque la vinculación también se dio con una expresión bastante controversial por parte del juez Alejandro Ramírez. La violencia que narra la señora es importante destacarla porque esto puede cambiar la óptica en la que su señoría debe revisar completamente el caso. El Ministerio Público podría decir que está hablando de hechos que no tienen que ver con la imputación. Claro que tiene que ver, porque esta imputación no es más que un ejercicio más de violencia de género que lamentablemente en este caso está siendo oficial por el Estado. Ya se me dijo y me queda hasta claro que hubo un teléfono, que hay una sociedad conyugal, entonces tenía derecho sobre el teléfono. Sí, es algo que se recolectó en el matrimonio y sabemos perfectamente que todo lo que entra al peculio del matrimonio es parte de los bienes que tienen y pueden hacer uso indistinto del mismo. Incluso hay de manera popular un dicho que se refiere: lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Ya escuchamos lo mío es mío y lo tuyo es mío. No, sí, y estudió él para decir eso, O sea, cabe destacar que para ser juez, él estudió para llegar a esas frases matonas en los juicios.
Esa fue la expresión que dio el juzgador, justamente vinculó a la mujer justamente por esta situación de violencia familiar patrimonial, solamente por quebrar un teléfono celular que a final de cuentas ella adquirió, mostró las facturas la defensa y pues para de remate justamente esta expresión del juez Alejandro Ramírez, Liliana. No, y además ni te pregunto si procedió o no la denuncia que había metido ella, porque como nos relatas los hechos, ella fue la primera que interpuso una denuncia por violencia familiar, o sea, de eso ni hablamos, ¿verdad? Porque debe haber archivado eso. Efectivamente, tratamos de contactar justamente a la defensa legal, no hemos tenido hasta el momento éxito con ellos, sin embargo, pues ahí está como prueba este video de lo ocurrido en este caso, pues que también aparentemente pues evidencia justamente el actuar de este juez que no actúa con una perspectiva de género de vida, Liliana. ¿Me recuerdas el nombre del juez? Ahí lo tenemos en pantalla. Alejandro Ramírez. Don Alejandro Ramírez. Ahí está. Oye, ¿y los grupos feministas ahí en la entidad de la zona han levantado la voz, han puesto otra vez? O sea, me queda claro que ya también ha sido un tema que seguramente ellas han abordado, pero ahora con este último caso de la señora que está en peligro al final del día, también ella, con el delincuente en las calles. Fíjate que hemos mantenido comunicación con algunas activistas de esta zona. Lamentablemente no hemos podido concertar aún una reunión, pues hay una distancia considerable entre la ciudad de Pachuca y Apan. Sin embargo, pues ellas fueron justamente las que nos dieron este material, nos proporcionó este material justamente evidenciando esta situación. Bueno, pues vamos a estar pendientes el actuar de este juez, porque, o sea, esto es lo que se sabe. Tenemos ahorita dos casos. Claramente es un modus operandi de este juez, porque es una ideología que él trae, ¿no? O sea, la perspectiva de género para él no existe, no funciona. Y lo mencionábamos ayer y lo reiteramos y lo ponemos en la mesa de nueva cuenta, Guadalupe. De nada sirven las leyes cuando quienes se encargan de ejecutarlas son jueces como él. Jueces que no tienen perspectiva de género, que no entienden ni mínimamente lo que es la perspectiva de género. Gracias, vamos a estar pendientes, sobre todo porque la verdad es que sí me preocupa la mamá de esta pequeñita de 8 años. E insisto, un violador lo repite. Un violador, desgraciadamente, no es que se cure, o sea, no es una gripa, no es una gripa que se pueda curar, es reiterativamente. Seguramente no es la primera vez que lo hizo y no va a ser la última. Y hay muchos niños afuera que están expuestos y que son vulnerables, que puedan ser víctimas de este hombre. ¿Por qué? Porque un juez decidió que pintara y barriera la calle. Guadalupe Trejo, gracias por dar seguimiento de verdad, por seguir con este tema. Ojalá que podamos tener un poquito más de ello. Dependerá también cómo fluya toda la información. Por lo pronto, que pases muy buena noche. Buenas noches, Liliana. Seguimos al pendiente. Gracias. Oiga, ayer le platicamos sobre la declaración de la ministra María Estela Ríos, ¿se acuerda? De que las personas nacidas bajo fecundación in vitro, pues que no formaban parte de la familia. Más o menos era lo que ella dijo, tal cual. Pues luego de que se retractara a esta idea, las redes y especialistas han cuestionado esta posición. Incluso así, antes de que saliéramos de este espacio, llegó el comunicado de la ministra diciendo, es que no dije eso, se sacó de contexto, no era por ahí la onda, pero el debate ya estaba en la mesa. El concubinato ha existido desde siempre, dada la naturaleza de las relaciones que hay, sobre todo entre la clase trabajadora. Digo, se da en todos los niveles. Las declaraciones de la ministra María Estela Ríos ya habían generado polémicas semanas atrás, cuando en el Pleno de la Suprema Corte afirmó que el concubinato ha existido históricamente, particularmente entre la clase trabajadora. Ahora, una nueva intervención la volvió a colocar en el centro del debate, esta vez por un comentario sobre quienes nacieron por fecundación in vitro. Y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido, no sé, ¿cómo le llaman estos? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia. En redes sociales, las reacciones nos hicieron esperar. Usuarios calificaron la declaración como retrógrada, discriminatoria y alejada de la realidad científica y social de millones de familias que deben de recurrir a técnicas de reproducción asistida. Sugerir, incluso como duda, que una persona nacida por fertilización in vitro podría no formar parte de la familia, no es un simple tropicio lingüístico, sino que es un retroceso conceptual sumamente profundo.
El INEGI estima que en México 2.6 millones de personas enfrentan dificultades para concebir y que cada año se suman alrededor de 180,000 nuevos casos. Y el hecho de que una ministra titubee sobre si una persona nacida por in vitro forma parte de la familia pone en duda el principio de igualdad y no discriminación. El Consejo Nacional de Población estima que al menos 1 millón de parejas tienen problemas para lograr un embarazo por razones diversas. Hemos tenido pacientes que han tenido hasta 10, 12 o hasta 15 abortos porque los anticuerpos destruyen o atacan a ese embrión. Tras la polémica, la ministra difundió una nota aclaratoria asegurando que su comentario fue solo ilustrativo dentro del debate jurídico y que no buscaba cuestionar la pertenencia familiar ni los derechos de quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, en la sesión pública sí expresó lo que ahora afirma que no dijo. Para especialistas, la discusión no solo gira en torno a una frase, sino al mensaje que atenta contra millones de mexicanos que han luchado para poder tener hijos. Para Milenio Noticias, Blanca Valadez. Ahí parte de este debate. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos, todavía hay más información. Este es el momento después de que un misil ocasionó la muerte de 168 niñas iraníes en una primaria. Sobre esto, hoy en Nueva York, sobre esto el día de hoy, el New York Times dio a conocer que tras tener acceso a información militar se ha determinado que Estados Unidos es responsable de este mortífero ataque con un misil en Tomahawk. La emisora estatal de Irán, IRIB, compartió 4 fotografías de los fragmentos de este misil que analizó la cadena CNN. Cabe señalar que en días pasados el presidente Donald Trump dijo que el bombardeo no había sido su responsabilidad, sino de la impresión de los ataques iraníes. Y por este conflicto, sin duda alguna, la tensión en el estrecho de Hormuz continúa. El Reino Unido confirmó que 3 de sus buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles en aguas cercanas al Golfo Pérsico. Uno de ellos incluso fue incendiado y la tripulación fue evacuada. Otras embarcaciones alcanzadas por los ataques son un buque granelero y un portacontenedores que viajaban en aguas cercanas a Dubái. Los ataques también dejaron tanques de combustible incendiados en un puerto de Omán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait culpó a Irán de estar detrás de estos ataques contra el puerto y afirmó que esto representa una escalada peligrosa que pone en riesgo el comercio mundial. El presidente de Irán condicionó que el fin del conflicto podría darse solo si hay reconocimiento de los derechos legítimos del país, el pago de indemnizaciones y las garantías firmes contra futuros ataques. Dijo que esta guerra fue desencadenada por Estados Unidos y el régimen sionista, pero reafirmó el compromiso de Teherán con la paz en la región. ¿Qué ha dicho Donald Trump acerca de este conflicto? El presidente de Estados Unidos aseguró que Irán ha perdido su armada y advirtió que podrán hacer algo peor. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. El impacto de este conflicto ha llegado a diferentes escenarios, uno de ellos el deportivo. El ministro de Deportes iraní dijo que la selección persa no participará en el próximo Mundial de Fútbol. Advirtió que no hay condiciones que les permitan participar después de que el gobierno corrupto mató a su líder en una ofensiva que puntualizó ha dejado a miles de ciudadanos muertos. Esto a pesar de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Donald Trump aseguraron que la selección persa no tendría problemas para participar en la justa mundialista.
Oiga, antes de despedirnos rapidísimo, le regresamos a información nacional. La Comisión de la Megalópolis ha informado que se suspende la contingencia ambiental en la zona metropolitana. Ya todo regresa a la normalidad por lo pronto. Yo me despido. Gracias por el favor de su atención. Quédese en la programación de Milenio Televisión.